El diseño etnográfico. ¿Qué es el diseño etnográfico? Para Patton 2002 señala que estos diseños buscan describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes. Incluso pueden abarcar conceptos como la historia, la geografía y subsistemas socioeconómicos, así como los educativos y culturales, es decir, los ritos, símbolos, tradiciones, entre otros que a este le involucran. El propósito. El propósito de estos diseños es describir y analizar qué hacen usualmente las personas de un sitio determinado y los significados que estos le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes y o especiales. ¿Para qué nos sirve? Pues este diseño de investigación nos sirve para presentar resultados de manera que resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Y este método de investigación cualitativa se utiliza para comprender la realidad de un determinado grupo social y cultural. Y según Sampieri, estos se estudian por categorías, por temas o por patrones referidos a la cultura, lo que nos permite investigar a profundidad las formas o los modos de vivir de un determinado grupo y se basa en la comprensión y en la descripción que estas personas hacen usualmente en sus formas de vivir. Y esto nos permite abarcar los aspectos ya mencionados para centrarnos en las prácticas y las experiencias cotidianas de las personas involucradas. El diseño etnográfico se divide en 13 características. La primera, preguntas de investigación, deben de ir más allá de los hechos, buscando, interpretar y entender la estructura de patrones y significados culturales. El segundo son los métodos principales, que incluye la observación directa, generalmente participante, y el uso de historias orales. También se analiza elementos importantes para los participantes, como son los artefactos. El tercero es carácter interpretativo. En una investigación reflexiva y constructivista está enfocado en comprender significados culturales. El cuarto es registro de interacciones. Los procesos sociales y las notas de campo son esenciales para documentar las dinámicas del grupo. La quinta es la inmersión en el campo. El investigador participa activamente en la vida del grupo estudiado, incluso adaptando prácticas cotidianas de la comunidad. El sexto es interpretación desde dentro. Los registros buscan reflejar la perspectiva interna del grupo o comunidad estudiada. En el séptimo es un enfoque holístico. Comienza desde una visión general y poco a poco se afinan en los elementos más significativos del grupo o cultura. El 8 es la diversidad de herramientas. Además de la observación, incluye entrevistas, grupos focales, biografías, análisis de documentos, grabaciones, genealogías y hasta herramientas cuantitativas. El 9 es el mapeo físico, que también es el contexto físico, es documentado mediante herramientas como es el GPS. El 10 es el análisis, unidades de análisis, pueden ser divididos en grupos, redes sociales, comunidades o culturas. El 11 es la creación de categorías, clasifica elementos individuales, compartidos, relacionales, culturales, tecnológicos, físicos, necesidades humanas, sistemas culturales e históricos. La 12 es la reflexión constante. El investigador interpreta constantemente lo que observa, triangula información y puede usar herramientas analíticas como redes semánticas. El último es análisis integrador. Los datos específicos se convierten en interpretaciones generales que revelan significados amplios, como si se tratara de armar un rompecabezas. Ahora bien, para entender el diseño etnográfico hay que tomar en cuenta ciertos criterios. Por ejemplo, el más importante es que el objeto de estudio es que se ve al sistema social como un todo. Ahora, para tener en cuenta este diseño etnográfico hay que hacer ciertas preguntas clave para la investigación. Estas preguntas pueden ser sobre las características, estructura y funcionamiento de un sistema social. Este sistema social puede ser un grupo, una organización, una comunidad, una subcultura, una cultura, etc.
y puede ir desde una pequeña familia hasta una megaciudad dependiendo de aquello que se pretende investigar. Ahora, la información que nos van a proporcionar estas preguntas deben ser la descripción y explicación de los elementos y categorías que integran a este sistema social. Puede ser la historia, la evolución de esta historia, la estructura social, la estructura política, económica, etc., las interacciones entre pares, el lenguaje, las reglas, las normas de una comunidad determinada, los patrones de conducta, los mitos, los ritos, etc. Entonces también se debe de tomar en cuenta que hay ciertos instrumentos que son claves y que pues nos van a servir para la recolección de datos, los cuales van a ser los más comunes. De entre ellos pues se destaca la observación participante, las notas de campo, las entrevistas, los documentos que pueden ser de toda clase, ya sea revistas, investigaciones y pues artefactos que se puedan recolectar del campo. Con ello se va a hacer una estrategia de análisis de los datos y pues nos va a llevar a una triangulación. Esta triangulación va a ser la integración de las evidencias. Todo ello con la final de que el producto sea la descripción y explicación de este sistema social que se pretende investigar. Sampieri destaca que el etnógrafo debe estar consciente de su propia posición ideológica. Lo anterior para evitar sesgos y reflexionar siempre para incluir todas las voces y expresiones, como él menciona, del sistema social. Es así también como remarca que existen diversas clasificaciones del diseño etnográfico y es posible dividirlas de 7 maneras. Por ejemplo, la primera es diseño realista o mixto y aquí se recolectan datos, tanto cuantitativos como cualitativos del sistema social sobre ciertas categorías. En estas categorías se describe la cultura en términos estadísticos y narrativos. Por ejemplo, si una de las categorías de interés en el estudio fue la inmigración, se proporcionan cifras sobre esto, por ejemplo, el número de inmigrantes y sus edades, género e incluso nivel socioeconómico, así también como promedios de migración mensual, semestral o anual, mientras que en conceptos cualitativos se pretende recabar el significado de migrar, la experiencia de gente que ha emigrado, sentimientos que se desarrollan en el migrante, entre otras cosas. En el número 2 encontramos los diseños críticos. Aquí, el investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia e inequidad. Por ejemplo, en una investigación sobre las empresas que discriminan a trabajadores por su origen étnico y esto provoca pues situaciones inequitativas. Es aquí donde entra este diseño crítico. Algunos estudios incluso son denominados feministas, ya que podrían enmarcarse en esta clase de diseños etnográficos. Por ejemplo, las investigaciones sobre la opresión a la mujer en un entorno laboral, lo cual es de lo más común que se lee. En el número 3 encontramos los diseños clásicos, donde se marca que se considera toda la cultura en un conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Asimismo, se consideran también casos típicos de la cultura, pero se marcan sus excepciones y estas son muy importantes. También encontramos a los diseños macroetnográficos, y su objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos. Aquí podemos encontrar pues nuestra fuente o nuestro fuerte, que es una comunidad educativa. También podemos encontrar una sociedad tribal o temas de interés de mundos ajenos. Por ejemplo, se remarcaba en la lectura algo sobre la guerra de las galaxias, que también sería un tema macroetnográfico. En diseño microetnográfico, que es lo contrario, se centra en un aspecto de la cultura o en una situación social concreta. En este caso, tal vez un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios de una compañía de asesoría legal, o es así como lo describe este ejemplo de libro. En el número 6 encontramos estudios de casos culturales. Aquí se considera una unidad. Esta unidad puede ser un grupo, una comunidad o una ciudad. Ahora, esta unidad va a surgir en función de toda la cultura, desde su historia y evolución hasta todos sus subsistemas. Por ejemplo, la cultura a nivel social, a nivel económico y a nivel político. Y por último encontramos la metaetnografía, que es la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. Estos patrones se pueden repetir de manera constante y se pretende analizar en conjunto.